nuestra primera unidad de estudio. Vamos a estar viendo por qué estudiar la Biblia. Entonces, quiero arrancar nuestra primera sesión hablando de dos mitos que quiero derribar acerca del estudio bíblico. Creo que todo el mundo tiene diferentes mitos que al final pienso que terminan convirtiéndose en excusas para no estudiar, para no tomar el desafío de indagar un poco más y aprender sobre lo que tengo que estudiar con respecto a la Biblia y aprender un poco más. Entonces, quiero abordar estos dos mitos porque me parece muy importante que antes de que entendamos o iniciemos o intentemos ni siquiera o quisiéramos ya empezar a estudiar la Biblia, quiero que en esta primera parte derribemos algunos mitos y entendamos el por qué nosotros necesitamos entender cómo estudiar la Biblia. Entonces, el mito 1 lo hemos escuchado por mucho tiempo y es algo que constantemente me dicen, pastor, la Biblia es tan difícil de entenderla. Y entonces este primer mito nos pone como en un jaque donde creemos que solo los teólogos con mucho conocimiento y preparación técnica pueden manejar o interpretar la Biblia. Pero estoy aquí para tratar de hacerte entender lo contrario, o sea, tratar no de convencerte que puedes leerla, sino de hacerte una claridad de que la Biblia fue escrita para todos nosotros. La Biblia fue escrita en tiempos y por personas completamente fáciles de entender, inspiradas por Dios, para que tú y yo pudiéramos leer la palabra de Dios y entenderla e interpretarla. Entonces, en esta primera parte quiero que entiendas lo siguiente. Las personas a menudo son muy sinceras cuando hablan de la Biblia. Y tal vez si te sinceraras un poco allí, podrías ir a tu trasfondo de por qué no disfrutas la Biblia o de por qué no pasas más tiempo estudiando la Biblia y puede que allí en tu corazón y en tu fondo más sincero puedas decir, ¿sabes qué? Es que estudiar la Biblia no lo hago a profundidad o no lo hago constantemente o no permito que esto suceda habitualmente en mi vida porque trato de entenderla y de leerla, pero no la entiendo. Y tal vez las personas esperan como dos consejos. Uno es que les dé algo técnico de prácticas en 1, 2, 3 que pueden funcionar para que leas la Biblia. Otros simplemente dicen que esperan que yo les diga, sí, no te preocupes, todos pasamos por ahí, te entiendo, basta, deja eso así y ve a la iglesia y simplemente escúchanos. Pero ¿sabes qué? La Biblia no es un libro complejo, ni necesita ser alguien súper preparado, digamos, teológicamente, para poder entender algo de lo que Dios quiere hablarte a tu corazón. Porque no deberías estar pensando que la Biblia es algo a lo cual no debería ni siquiera acercarme. Deberías de estar pensando en que la Biblia es lo mejor que se ha topado en tu vida y que en este tiempo pues lo estás aprendiendo y lo estás leyendo. Entonces quiero que pienses en esto. Sería muy triste que Dios haya escogido hablarnos en un lenguaje tan oscuro y complicado que solo los sabios pueden entenderlo. Yo no sé si habías pensado en esto, pero es muy triste que siendo nuestro Padre Celestial, no disfrutemos lo que un papá quiere decirle a un hijo. Cuando hablo con mi hijo, hago el esfuerzo personal, mental, de poderle hablar con las palabras más claras y concisas para que él entienda la instrucción o lo que quiero decirle, ¿sí? Y si eres padre, me entenderás. Porque muchas veces utilizamos un montón de palabras que podrían ser fácil y entendidas por personas que están a tu par. Pero un niño de 4 años, o en el caso mío, uno de 5 y uno de 2, si quieres tratar de que ellos te entiendan de forma igualitaria, vas a tener que esforzarte como padre para que las palabras de amor, las palabras de admiración, las palabras de afirmación, pero también las de instrucción, ellos puedan entenderlas.
Y a veces decimos que si un niño puede entenderlo, lo podrá entender todo el mundo. Y creo que la Biblia es tan simple que un niño podría entenderla. De hecho, las mejores historias que le cuento a mi hijo son de la Biblia. Y él las entiende. Ahora, interpretadas por mí, ¿sí? Pero en ese proceso, yo he pensado mucho esto cuando la gente viene y me dice, es que yo no la entiendo. Y digo, qué triste que Dios haya escogido hablarnos con un lenguaje difícil y que solo los sabios pueden entenderla. Y es una mentira, porque este mito, aunque es uno de los más populares de las personas en una iglesia, creo que es masivo el que mucha gente diga que cuando inicia una lectura bíblica no la entiende. Sin embargo, creo con mucha firmeza y fe que la Biblia tiene una lectura básica, sencilla, práctica, que cualquier persona podría entenderla. Así como lees el periódico en la mañana o una revista o incluso el Twitter, cuando lees las noticias en Twitter, podrías leer la Biblia. Y me atrevería a decir lo siguiente, hay gente en la prensa escrita o de hecho en algunos portales de internet que podrían tener lecturas más complicadas y confusas que en la mayoría de las páginas de la Biblia. Es muy simple, pero muchas veces la gente lo utiliza como una excusa. Así que hoy te quiero invitar, es un mito que la Biblia sea complicada. Número 2, el segundo mito que quiero hablarte. Hay gente que dice la Biblia es aburrida. Y si hacemos un balance, tal vez de las personas que podrían decir, bueno, mi problema no es entenderla, la entiendo, pero creo francamente que ese libro me mata de aburrimiento. Tendríamos que revisar porque hay mucha gente que dice, no, empiezo a leerla y me da sueño, o empiezo a leerla y comienzo a bostezar, hay cosas más interesantes, comienza la película, comienza, no sé, mi celular a entrar mensajes. Y quiero quitarte este mito abrumador de que la Biblia es aburrida, porque tiene que ver con el gusto y la preferencia por lo que se considera interesante. Siempre que nos vemos atraídos por algo, es porque es de nuestro gusto, es de nuestra preferencia y lo consideramos interesante, que nos sirve, que nos suma valor. Y por eso lo último que pasa con esas cosas que suceden a nosotros cuando sentimos que es nuestro gusto y que es nuestra preferencia, nos parece emocionante. Entonces, quisiera dejarte aquí algo importante para comenzar. Necesitas atacar ese mito en tu vida porque la Biblia, nosotros no tenemos que darle vida. Ella es emocionante por sí misma. Ella es vibrante por sí misma. Ella tiene desafíos tan grandes que a la humanidad le ha tomado generaciones enteras asumir esas responsabilidades. Y por eso no tenemos que darle vida. La Biblia está viva en ella misma y hace que nosotros cobremos vida al leerla. Por esto es tan importante. Cuando a menudo escucho que la Biblia es aburrida, me pregunto por qué piensan esto si la Biblia está llena de vida. Cada personaje de la Biblia nos relata historias llenas de drama, ficción, aflicción, crimen, devoción, pasión y todo aspecto concebible de la existencia de la humanidad. Explica claramente cómo el mundo comenzó, cómo Dios creó al hombre, pero también da instrucciones de cómo el hombre debe de vivir. Y me parece fascinante esto. Y por eso me encanta. Mira, en la Biblia hay remordimiento, en la Biblia hay decepciones, en la Biblia hay tragedias, pero también hay amores, en la Biblia también hay pasión, en la Biblia hay encuentros que cambiaron la vida de muchos. Y por eso yo creo en esto y es importante que lo entendamos. Cuando a mí me causa consuelo, cuando a mí me causa
un poco más de sabiduría práctica que puedo usar. Cuando en mí trae reflexión, cuando en mí trae verdad, entonces mi preferencia y mi gusto me parece que son interesantes y además de eso me trae emoción leerla, porque ella produce vida en mí. Ahora, tal vez puedes pensar que la Biblia es aburrida, porque fue escrita hace miles de años atrás. Y tal vez dices, no era el contexto, no era la generación, ellos no pensaban como nosotros, ellos tal vez no entendían nuestros tiempos, nuestras épocas, pero ¿sabes qué? A pesar de tantos años, miles de años que han pasado en que la Biblia fue escrita e inspirada por Dios, todos conectamos con sus épocas. ¿Y crees esto porque, y creo esto por lo siguiente? Porque si veo a un Abraham siendo dirigido por Dios y ciertos destellos de su carácter salen a la luz y Dios los corrige en él, me veo tan personalmente identificado con procesos que Dios hizo a través de la vida de Abraham, a través de la vida de David. Y estos diferentes personajes existen para poder ser contemporáneos en un terreno en común de darnos cuenta que a pesar de que los tiempos han pasado, a pesar de que vivimos épocas distintas, a pesar de que nuestras generaciones son distintas, el ser humano sigue comportándose de la misma manera. Y que necesitamos siempre entonces entender que no estamos viendo demasiado lejano porque han pasado años y por esto nos parece aburrido estudiar la Biblia, sino que en comparación a esto, ella nos ayuda a entender y comprender que aunque sus ambientes fuesen diferentes al nuestro, sus luchas e intereses son semejantes a los nuestros. Y por eso el Dios que corrigió a Job, el Dios que corrigió a David, el Dios que prometió a Abraham, a Moisés, es el mismo Dios que hoy está con nosotros y que trae interés y bendición a nuestras vidas, porque trabaja en nuestras luchas, así como trabajó en ellos. Trabaja en nuestros intereses, así como trabajó en la vida de ellos. Y cada palabra, puedo ver los discípulos y decir, me encuentro tan relacionado con algunos de sus discípulos, con algún momento que pasó Jesús en su proceso de vida. Me veo tan relacionado con diferentes historias que se relatan en la Biblia una y otra vez. Y por esto quiero derribarte este mito. La Biblia no es aburrida. Creo que necesitas tomar el gusto y la preferencia, entender y mira, decía en la introducción esto, si te inscribiste a este curso es porque estás completamente convencido de lo que hay en tu interior y de lo que quieres aprender en tu vida. Así que consideraría esto. Necesitas volver interesante y emocionante tu lectura para que el aburrimiento y el gran mito de no entiendo la Biblia comiencen a ser simplemente mitos y comiences a vislumbrar que sí puedes entenderla porque es tan simple y práctica que cualquier persona podría entenderla. Y número 2, es tan vibrante que nunca te aburrirás leyendo de manera viva y eficaz la Biblia. La palabra dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, aún hasta las coyunturas, y nos cambia de adentro hacia afuera. La Biblia tiene el poder de transformar y de desafiar a la humanidad. Lo ha hecho por siglos, lo ha hecho por miles de años, donde hemos sido transformados por diferentes generaciones a través de la bendición de la lectura bíblica. Así que te animo a que hoy entiendas, ni es aburrida, ni mucho menos es difícil de entender. Es para nosotros. Un padre se esfuerza para que sus hijos entiendan con claridad el mensaje que cambiará sus vidas para siempre. Así que simplemente quiero que entiendas esto a modo de
de cierre. Comienza en tus próximos días a ver la Biblia con unos ojos diferentes. Cierra tus oídos a todos aquellos que dicen, es aburrido, es que yo no la leo porque no tengo tiempo o me cansa. Y comienza a encontrar el sabor y el gusto de algo que cambiará tu vida para siempre. Y que mientras ella tiene vida, transforma tu vida también.